Una familia está de viaje. El límite de velocidad durante las primeras 165 millas del viaje es de 55 millas por hora. Y el límite de velocidad durante las últimas 195 millas es de 70 millas por hora. ¿Cuántas millas por hora sobre los límites de velocidad deben conducir para llegar a su destino en 5.5 horas? Entonces, primero asignaremos una variable para lo desconocido, por lo que dejaremos que x sea igual a cuántas millas por hora sobre el límite de velocidad deben conducir para llegar a su destino en 5.5 horas, lo que significa que el tiempo que toma viajar las 165 millas más el tiempo que toma viajar las últimas 195 millas debe ser igual a 5.5 horas. Entonces, si dejamos que t1 sea igual al tiempo que toma viajar las primeras 165 millas, y t2 es igual al tiempo que toma viajar las últimas 195 millas, entonces sabemos que t1 más t2 debe ser igual a 5.5. Entonces ahora necesitamos escribir una expresión para t1 y t2, como la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo, que es igual a rt. Si resolvemos esta ecuación para t, dividiríamos ambos lados entre r, dándonos t es igual a d dividido entre r, lo que significa que el tiempo es igual a la distancia dividida por la tasa. Y usaremos este cociente para configurar el lado izquierdo de la ecuación. t1 es igual a la distancia de 165 millas dividida por la velocidad recorrida. Entonces t1 sería igual a 165. Dividido por, ahora no solo va a ser 55 millas por hora, será 55 millas por hora más el número de millas por hora por encima del límite de velocidad, por lo que vamos a dividir por la cantidad 55 más x. Entonces esto es t1 más t2. Va a ser de nuevo, la distancia dividida por la tasa. La distancia es de 195 millas. Dividido por la tasa, nuevamente, la tasa no es solo 70 millas por hora, va a ser 70 millas por hora más el número de millas por hora por encima del límite de velocidad, entonces más x. Y nuevamente esto debe ser igual a 5.5. Entonces, esta es la ecuación que debemos resolver para x, pero antes de resolver para x, cambiemos el orden de la suma en los denominadores, y también escriba 5.5 como fracción. Entonces escribiremos esto como 165 dividido por la cantidad x más 55. Más 195 dividido por la cantidad x más 70. Y luego 5.5. Es igual a 512, que es igual a 11 mitades. Recuerde, el 11 vino de multiplicar 2 y 5 y luego sumar 1. Entonces esta suma es igual a 11 mitades. Resolvamos esta ecuación racional en la siguiente diapositiva. Nuestro primer paso es eliminar las fracciones de la ecuación multiplicando cada término o multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador. En este caso, observe cómo los denominadores no contienen factores comunes y, por lo tanto, el mínimo común denominador será 2 veces la cantidad x más 55 multiplicado por la cantidad x más 70. Así que ahora vamos a multiplicar cada término, o ambos lados de la ecuación, por este producto. Así que sigamos y configuremos esto. Si es útil, podemos escribir estos productos como fracciones con un denominador de 1. Y ahora, antes de multiplicar, simplificaremos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Observe que aquí tenemos un factor común de x más 55. X más 55 sobre x más 55 se simplifica a 1. Mirando este producto, x más 70 sobre x más 70 se simplifica a 1, y aquí, 2 sobre 2 se simplifica a 1. Observe ahora que todos los denominadores serán 1. Mirando este primer producto, 2 veces 165 es igual a 330. Entonces tendríamos 330 veces la cantidad de x más 70. Además aquí tenemos 2 veces 195, eso es 390, entonces tendríamos 390 veces la cantidad de x más 55 es igual. Aquí tenemos 11 veces la cantidad de x más 55. Multiplicado por la cantidad de x más 70. Nuestro siguiente paso es borrar los paréntesis, por lo que distribuiremos aquí, aquí, y para este producto, multiplicaremos primero los dos binomios. Entonces tendremos 4 productos, 1, 2, 3 y 4. Así que distribuir aquí, 330 veces x es 330x.
más 330 veces 70. Es igual a 23.100. Más 390x. Más 390 veces 55. Es igual a 21.450. Es igual a 11 veces x es x al cuadrado. Y tenemos x veces 70, eso es 70x, más 55 veces x, eso es 55x. 70x más 55x es igual a 125x. Y luego 55 por 70 es igual a 3.850. 3,850. Ahora combinemos los términos similares en el lado izquierdo. Observe cómo tenemos dos términos x así como dos constantes. Entonces 330x más 390x es igual a 720x. Más 23.100 más 21.450 es igual a 44.550. Igual, en el lado derecho distribuiremos. Entonces tenemos 11x al cuadrado. 11 veces 125x es igual a 1375x. Más 11 veces 3850 es igual a 42.350. Observe cómo tenemos una ecuación cuadrática, por lo que ahora estableceremos la ecuación igual a 0 y veremos si podemos resolver por factorización. Si no tiene en cuenta, tendremos que usar la fórmula cuadrática. Pero establezca el lado izquierdo igual a 0 restando 720x en ambos lados. Además de restar 44.550. Entonces simplificando. El lado izquierdo ahora es 0, entonces tenemos 0 igual a 11x al cuadrado, 1375x menos 720x. Es igual a 655x. Y 42.350 menos 44.550. Es igual a menos 2.200. Desafortunadamente, esto no tiene en cuenta, y por lo tanto tendremos que resolver usando la fórmula cuadrática. Vamos a configurar esto en la próxima diapositiva, usando la fórmula cuadrática que se muestra a continuación. A es igual a 11. B es igual a 655. Y C es igual a menos 2200. Entonces tendríamos x igual. En el numerador tendremos, lo contrario de b o b negativo, que es menos 655. Más o menos la raíz cuadrada. De b al cuadrado, eso es 655 al cuadrado. Menos 4 veces a, que es 11, veces c, que es menos 2200. Todo esto se divide por 2 veces a, que es 2 veces 11. Entonces tenemos x igual. En el numerador tendremos menos 655 más o menos la raíz cuadrada de 655 al cuadrado menos 4 veces 11 veces menos 2200. Sale a 525.825. Y todo esto se divide por 2 por 11, que es 22. Entonces, vamos a tener dos soluciones aquí. Vayamos a la calculadora y obtengamos aproximaciones decimales para ambas soluciones. Pondremos el numerador entre paréntesis, así que abriré paréntesis, 655. Más la raíz cuadrada de 525.825. Flecha derecha, paréntesis cerrado, dividido por 22. Entonces, una solución es aproximadamente 3.1881. 81. Y para la segunda solución, presionemos segundo, entrar, regresemos al signo más. Y cambiarlo a resta. Y entra. La segunda solución es aproximadamente menos 62.7335.
Así que tenemos dos soluciones algebraicas que satisfacen nuestra ecuación, pero recuerde, x es el número de millas por hora por encima del límite de velocidad que deben manejar para llegar a su destino en 5.5 horas. Entonces, en esta situación, tener un valor negativo para x no tiene sentido, y por lo tanto sabemos que x debe ser aproximadamente 3.1881. Escribiendo la respuesta como una oración completa, la familia debe conducir aproximadamente 3.1881 millas por hora. Sobre el límite de velocidad. Llegar. En 5,5 horas. Espero que hayas encontrado esto útil.